Ahí sí. Ya, para que estemos de acuerdo, ¿cierto, chiquillos? Aquí está el calendario de evaluaciones. El control uno sería el próximo jueves, ¿ya? Vamos a tener dos controles, ¿cierto? Uno para la prueba uno y otro para la prueba 3. Y vamos a tener también un controlito acá antes de la prueba 2 para ver cómo están, ¿ya? Pero la próxima semana entonces tenemos nuestro primer instrumento de evaluación, ¿ya? Que va a ser el control uno el jueves 23 de septiembre, ¿ya? Y esto le va a tomar el 50% de su promedio práctico. Recordar que esta asignatura es 70% teórica, 30% práctico, ¿ya? Entonces veamos algunas pruebas de años anteriores. Aquí tengo una amplia gama eh, de pruebas y controles de años anteriores, pero habíamos quedado, ¿cierto?, con este ejercicio, este ejercicio de continuidad, ¿cierto? Encuentre los valores de las constantes A y B para que esta función sea continua. Ahí habíamos quedado. Entonces vamos a hacer este ejercicio, lo vamos a hacer completamente para que nos quede claro cómo poder hacer este tipo de ejercicio. Ups, eso fue lo del otro día. Ya. Entonces, el día martes nosotros miramos este ejercicio, pero lo hicimos bien a la rápida. Ahora la idea es que lo podamos ver eh, más en detalle. Ya. Para que una función sea continua, ¿cierto? Eso es lo que me están pidiendo, que la función sea continua. Ups, espérenme. Tengo que actualizar aquí esta cosa. Sea continua, se tienen que cumplir tres condiciones. ¿Ya? Acuérdense, la primera condición es que la función esté evaluada en el punto, o sea que f de a exista. ¿Ya? No lo escribí mejor. Existe. Una segunda condición es que el límite, cuando x esté acercando a ese punto, exista. ¿Ya? O sea, que ese límite existe. Y la tercera condición es que esas tres cosas sean iguales. O sea, que esas dos cosas sean iguales. Que el límite de la función acercándose a ese punto tiene que ser igual a la función evaluada en ese punto. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? En este caso, como tenemos una función por tramos, esta segunda condición la vamos a tener que ver con los límites laterales. Los límites laterales. ¿Ya? Entonces vamos a hacer este ejercicio, ¿cierto? Y para que el límite exista, tenemos que ver los límites laterales. Ahora, si nos vamos viendo función por función, la primera función es continua en todos los valores de x, ¿cierto? Salvo que el x más 1 sea 0, ¿cierto? O sea, esta función es continua, excepto en el x igual menos 1. Ah, entonces, claro, por eso aquí me aparece que la función está definida en los x menores que menos 1. Entonces, la primera es continua, la segunda también es continua, y la tercera también es continua, salvo cuando el denominador sea 0, o sea, cuando el x vale 0. Y precisamente ahí es donde está el punto en conflicto. ¿Ya? Entonces, ¿dónde están las posibles discontinuidades o descontinuidades? No sé cómo suena mejor. No sé. Descontinuidades están solamente en estos puntos donde se separan las funciones. O sea, solamente en el menos 1 y solamente en el 0. ¿Ya? No tengo que chequear la continuidad en otra parte porque ya se sabe que la función es continua en cualquier otra parte. ¿Dónde está la discontinuidad? En el menos 1 y en el 0. ¿Ya? Y yo el martes le mostré un GeoGebra, ¿cierto? ¿Qué es lo que hay que hacer en estos ejercicios? Gráficamente vimos cómo se resolvía. No sé si lo tengo. No, no lo guardé. Next. Ya no lo guardé. Entonces tengo que ver la continuidad en el x igual menos 1 y en el x igual 0. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. Ya. Chequemos entonces la continuidad en x igual menos 1. Tiene que cumplir entonces con todas las tres condiciones. Ya, continuidad en x igual menos 1.
Ya, la primera condición. F de menos 1 existe. ¿Es cierto eso, no? F de menos 1 sería evaluar en el segundo intervalo, ¿cierto? En el segundo intervalo es donde yo evalúo, porque está con el menor o igual. Y aquí puedo llegar y evaluar, pues no tengo ningún problema. B menos 2A. Existe entonces. Estamos bien hasta ahí. Estamos bien. Chichín. Segunda condición, el límite tiene que existir. Y aquí estamos en conflicto, porque para que el límite exista, si me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha, me tiene que dar exactamente lo mismo. Entonces tengo que hacer ambos límites. El límite de x tendiendo al menos 1 por la izquierda, que en este caso sería la expresión que está ahí arriba. Ahí 3x más 1. Y la expresión de ahí abajo, ¿cierto? Que me da el límite de x tendiendo a menos 1 por la derecha. De 2 a x más b. Ya. En el primer límite podemos factorizar, ¿cierto? Para poder calcular el límite, se puede factorizar por un x, me va a quedar x cuadrado menos 1. Y ahí tengo una diferencia de cuadrados. Entonces factorizo por x y me queda x cuadrado más 1, suma por su diferencia. Y como ya hemos conversado, ¿cierto? Finalmente siempre va a aparecer el factor que yo puedo eliminar. Y ahí puedo llegar y reemplazar. Si reemplazo con menos 1, me quedaría un a por menos 1 por menos 1, menos 2, dividido en 3. Me da finalmente que el límite tendiendo por la izquierda serían 2a tercios. ¿Me avisan, chiquillos, si es que se ve bien toda la pizarra o no? Sí, profe, se ve ¿Sí, se ve bien. bien? Ya. Perfecto. Y el límite tendiendo por la derecha, no tengo ningún problema en llegar y evaluar, así que llegamos y evaluamos. Sería menos 2a más b. Entonces, por lo que veo aquí, los dos límites se ven diferentes. Uno es 2a tercios y el otro es menos 2a más b. Entonces, para que el límite exista, estas dos expresiones tienen que ser iguales. Por lo tanto, 2a tercios tiene que ser igual a b menos 2a. Y me queda una ecuación con dos incógnitas, o sea, tengo infinitas soluciones por el momento. ¿Ya? Quizás podemos eliminar la fracción, ¿cierto? Multiplicando por 3 nos quedaría 2a igual a 3b menos 6a y por lo tanto 8a tiene que ser igual a 3b. ¿Ya? Así que ahí tenemos nuestra primera condición. 8a es igual a 3b. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan igual, la tercera condición se va a cumplir sí o sí, de que el límite sea igual a la función, porque como aquí tengo el menos 2a más b, que es lo mismo que valore la función en menos 1. Entonces, una vez que se cumpla la condición 2, ya estamos listos. ¿Sí? Entonces le podemos decir se cumple inmediatamente, o algo por el estilo. Inmediatamente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el límite del x tendiendo al menos 1 por la derecha es exactamente lo mismo que evaluar en menos 1. ¿Sí? Aquí, cuando evaluamos esta expresión, es lo mismo que calcular el f de menos 1. Ya, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Hay algo que no se entienda? ¿Algo que no haya quedado clarito? Profe, ¿Sí? en la primera parte cuando reemplazó f de menos 1, ¿de dónde salió el b menos 2a? ¿De dónde salió? Eh, yo tengo que reemplazar finalmente el x igual menos 1, ¿cierto? Y el x igual menos 1 yo lo reemplazo en este segundo intervalo. ¿Sí? Si lo tratásemos de mirar en una gráfica, la primera función, supongamos que es algo así, nos queda ahí, en el menos 1. Mientras que la segunda, supongamos que es algo así. Entonces, ¿dónde está el igual?
está aquí en este segundo intervalo. Entonces, si a mí me piden reemplazar el x con el -1, tengo que tomar el intervalo que sí está considerando al -1. En este caso, el 2ax más b. ¿Sí? Entonces, ahí el reemplazar con x igual -1 nos da el b menos 2a. ¿Sí? Por eso lo reemplazamos en esa y no en otro intervalo. ¿Sí? Gracias. Ya. Entonces, finalmente, ¿qué fue lo que hicimos con esta condición, el 8a igual a 3b? Es que este punto de la función 2ax más b con este punto que no está pintado de la otra función estén juntos. ¿Ya? Y como les contaba, tenemos infinitas soluciones para esa. ¿Ya? Siempre que, por ejemplo, si el a vale 1, el b tendría que valer 8 tercios. Si el a vale tanto, el b va a tener que valer tanto, y así. ¿Ya? Pero lo que estamos haciendo ahí entonces es pintar ese hoyito con esta recta. Entonces, como que estamos eh, manipulando las funciones para que eso se cumpla. ¿Ya? Entonces, lo vamos a hacer ahora más detenidamente con el GeoGebra. Denme un segundito aquí para poder hacer esto. Aunque esperen, parece que lo tengo por acá. Denme un segundo. Eh, Debo haberlo abierto con alguna cuenta. Si lo tenía creado precisamente para no perderlo. No, no era con esa. Espérenme. ¿Por qué no me deja cerrar la sesión? Dame un segundo. Un segundito. Aquí está, sabía que lo había creado. Abrir con GeoGebra. Ya, ahora sí, aquí está. Creé este GeoGebra precisamente para poder trabajarlo en clase. Ya. El primer punto de separación dijimos que era -1, ¿cierto? Eso es lo que se ve aquí en el ejercicio, x igual x menor que -1, y la función es a por x cubo menos x dividido en 3x más 1. Ya, ahí está. Y el segundo tramo era ax más b. ¿Ya? Entonces yo puedo empezar a manipular ahora el valor de b y el valor de a, ¿cierto? Para ver que las funciones sean continuas. Entonces dijimos que en este caso encontramos la primera condición, 8a igual a 3b, me dan las soluciones que están acá. ¿Ya? Entonces ahí encontré una solución, será vale 2,5 y el b vale 4,1. Y si yo manipulo, también voy a poder encontrar otras soluciones para que esa parte sea continua. ¿Ya? Para que esa parte sea continua. Pero ahora nos falta la segunda parte, porque ahora después, el otro punto de separación es pi, no, era 0. La otra parte de la función es, o es un poco más difícil de escribir. Espérenme. Ya es 1 menos coseno de x por seno de 4x dividido en x cuadrado por seno de x. Espero haberlo escrito bien.
No, no me lo tomo, espérenme. 1 menos coseno de x dividido en x cuadrado. Ya, ahí sí. Me falta ahora entonces multiplicar aquí por seno de 4x y dividirlo en seno de x. No, ¿por qué no me lo toma? Espérenme. Pam, pam, pa, pa, para, pa, pam, pam. Ay, qué vergüenza. Pero por aquí. No, hay algo que no lo estoy tomando aquí, espérenme. Ya, bueno, en fin. ¿Podría haber funcionado? No funcionó. Ya, pero el punto es que después acá me queda otra función. Ya le voy a colocar aquí un seno de x no allá para... Ya. Que una función, ¿cierto? Que no depende del parámetro a y b. Entonces va a haber una sola combinación ahora que funcione. ¿Cierto? Entre mover el a y mover el b va a haber solamente un valor que funcione. Y aquí geométricamente fue lo que hicimos también ayer, o sea, el martes, ver cuál era la combinación que funcionaba. Y en este caso, por ahí está. Y ahí tengo una función que es continua. Ya les voy a compartir también este GeoGebra para que lo puedan ustedes manipular igual. Ya. Entonces ya arreglamos la continuidad en el -1. Con esta condición, el 8a igual a 3b. Ya, con esta condición ya arreglamos la continuidad en el -1. Ahora falta arreglar la continuidad en el 0. Ya, entonces vamos a arreglar la continuidad en 0 con la definición. Continuidad en x igual 0 sería primero que la función exista. Entonces yo me voy aquí en la función, ¿cierto? Donde yo puedo evaluar en 0 y puedo evaluar en el segundo intervalo también, ¿cierto? El segundo intervalo es el que tiene el igual, menor o igual. Entonces, al evaluar en x igual 0, tengo aquí que esto vale b. Ya, vale b. La segunda condición es que el límite exista, y como es una función que está definida por tramos, tengo que hacerlo por la izquierda y por la derecha. 0 por la izquierda y al 0 por la derecha. En el 0 por la izquierda me estoy acercando con el 2 a x más b. No tengo ningún problema en llegar y reemplazar, así que llegamos y reemplazamos. Y en la segunda vamos a tener que hacer un par de juegos matemáticos ahí para hacer que funcione. ¿Ya? Entonces 1 menos coseno de x por el seno de 4x dividido en x cuadrado seno de x. Ya, ahí está. Tengo que acordarme aquí entonces de los límites trigonométricos notables para poder calcular este límite. Recordamos los límites trigonométricos notables. El límite de x tendiendo a 0. El clásico es el seno de x partido por x, ¿cierto? Ese vale 1. Y el argumento del seno, lo que esté dentro del seno, es lo que tiene que estar en mi denominador. ¿Ya? De esa manera yo puedo decir que ese límite vale 1. ¿Ya? Lo comento porque tengo ahí un seno de 4x. En el otro tengo el otro límite notable, 1 menos coseno de x partido en x, vale 0. Y el 1 menos x, o sea, 1 menos coseno de x partido en x cuadrado, que vale 1/2. ¿Ya? Así que esos tres límites son los notables, ¿cierto? Que yo necesito para poder calcular estos límites. Ya, dijimos que el de arriba entonces es trivial, no tengo ningún problema en llegar y reemplazar. De hecho, aquí me daría b. B, sin ningún problema ahí. Y en el otro, en el 0 por la derecha, sí tengo problemas, ¿cierto? Tengo ceros en el denominador. Entonces lo que puedo hacer es manipular un poco aquí mi expresión para poder formar estos límites notables.
De hecho, hay uno ahí que ya está formadito. El 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. Perfecto, ahí no tengo ningún problema. ¿Ya? Acuérdense que puedo hacer esta separación, ¿cierto? Porque tengo productos. Ya, entonces el 1 menos coseno de x sobre x cuadrado es un medio. Ya sabemos que ese límite vale un medio. Ahora, para los otros límites, el seno de 4x partido en seno de x, tengo que hacer aparecer, ¿cierto? Hacer aparecer que usamos también el límite de Euler, este x en el denominador. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos eso? Amplificando y dividiendo por x. Ya es un medio, lo voy a dejar afuera, por el límite de x tendiendo a 0 por la derecha de seno de 4x partido en x dividido en el seno de x partido en x. ¿Ya? Ahí no he hecho ningún cambio al valor de la función, ¿cierto? Si hago la tacita de café, seno de 4x por x, x por seno de x, se me cancelan las x, se borran las x. Pero yo necesito estas x para poder tener el límite notable. Acá abajo inmediatamente esto vale 1, por ser seno de x partido en x, pero arriba no tengo lo mismo en el argumento del seno que en el denominador. Entonces puedo hacer también otra vez, hacer aparecer aquí el 4 y también hacerlo aparecer arriba. Y ahora el seno de 4x partido en 4x vale 1. Por lo tanto, finalmente se me canceló prácticamente todo. Me quedaría finalmente un 4 por 1 dividido por 1. El 1 con el 1 se cancela, ese 1 también se va a ir. Me queda 4 dividido en 2, 2. ¿Cómo quedamos con ese cálculo del límite, chiquillos? ¿Quedó alguna duda ahí en cómo lo fuimos resolviendo? ¿O está todo bien? Todo bien, por lo menos por Sí. mí, todo bien. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. Súper bien. Entonces, con eso calculamos los límites. ¿O no? Pero son diferentes. El límite por la izquierda y el límite por la derecha son diferentes. Por lo tanto, quiero hacer que sean iguales. Entonces, el límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Ay, qué buena. Aquí no nos quedó un sistema de ecuaciones, no nos quedó una ecuación con dos incógnitas. El b finalmente tiene que valer 2. Y por lo tanto, como el b vale 2, puedo reemplazar acá arriba. ¿Sí? Entonces, como el b vale 2, 8a tiene que ser igual a 3 por 2. Entonces, la a tiene que valer 6 octavos, el a vale 3 cuartos. Ahí tenemos entonces nuestros dos parámetros a y b para que la función sea continua. ¿Ya? Con esos dos valores, entonces, tenemos que la función es continua. ¿Sí? ¿Se entendió bien el ejercicio, chiquillos? ¿Queda alguna duda de algo? Profesor, yo no entendí cuando calcula los límites laterales, ¿Ya? el 0 por la izquierda y el 0 por la derecha. ¿Cómo hace para elegir la función que va a tomar? Muy buena acotación. Todo depende de cómo está definida la función. ¿Ya? En este caso, voy a borrar aquí un poco. Ya, tú te tienes que imaginar aquí algo así, tenemos los ejes, eje, X, eje, Y. Entonces, esta función, el 2ax más b, corre desde el x del menos 1 hasta el 0. Entonces, hasta por ahí, supongamos, ¿cierto? Ese es 2ax más b. Mientras que desde el 0 hasta el pi corre esta otra función. Supongamos que hace algo así. Como es seno, podría ser algo así.
y termina aquí hasta el pi. Vamos a tener aquí el eje hasta pi. ¿Ya? Entonces, si a ti te piden calcular el límite de x tendiendo a 0, aquí está el 0, yo me escojo por la izquierda, por la derecha. Entonces, si me acerco al 0 por la izquierda, estaría tomando esta función, 2ax más b. Si me estoy acercando por la derecha, estaría tomando esta otra función, la última, 1 menos coseno de x, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y cómo puede dibujar eso? Por las restricciones que aparecen acá. El x corre entre menos 1 y 0, y el x corre entre 0 y pi. Ya, profe, ahora sí entendí. ¿Sí? Gracias. Perfecto, perfecto, perfecto. Ya. ¿Estamos bien entonces, chiquillos? ¿Se entendió bien? ¿Todo bien? Ya. Excelente, excelente. Ya. Bueno, no pude arreglar el GeoGebra, pero ya, en fin. En fin. Entonces, un ejercicio así, chiquillos, sí o sí va a entrar en algún control, en alguna prueba. Ya les van a dar las constantes A y B, una función definida por tramos, y tú tienes que encontrar entonces cuáles son esos parámetros para que la función sea continua. ¿Ya? Profe, ¿Sí? entonces dijo que la segunda era si venía por la izquierda, Claro. la tercera por la derecha, y la Sí. primera, Depende de a qué punto te estás acercando. ¿Ya? Porque en este caso, si yo me quiero acercar al 0, estarían en juego la segunda y la tercera función. Si me estoy acercando al -1, está en juego la primera y la segunda. ¿Sí? Depende de a qué punto tú te estás acercando. ya, profe. ¿Sí? Si, lo primero que hicimos fue ver la continuidad en el x al -1, entonces me acerco por la izquierda y me acerco por la derecha. Entonces ahí, claro, al acercarme por la izquierda está el primer tramo, y al acercarme por la derecha está el segundo tramo. Entonces todo depende de a qué punto tú te estás acercando. ¿Ya? Ya, muy bien, chiquillos. Ahora entonces vamos a hacer algunos ejercicios de, de controles y pruebas anteriores. Aquí tengo varios. Por ejemplo, aquí tengo la primera prueba que se tomó el 2019, el primer semestre del 2019. Y a calcular estos siguientes límites, si es que ellos existen, tenemos ahí 4. Tenemos ahí un ejercicio de continuidad muy parecido al que hicimos nosotros. Y otros ejercicios más de límites. ¿Ya? Y ahí está la pauta. Yo les voy a subir también estos ejercicios y pruebas resueltas, ya para que lo tengan también para estudiar. Ya, profe, gracias. Siento que eso siempre es bueno, ¿cierto? Tener de dónde agarrarse. Ya. Ya. Ya, ahí tenemos. Primer ejercicio. Límite de x tendiendo a menos infinito de esa expresión que está ahí. Está la forma corta y la forma larga de hacerlo. Yo creo que la vamos a hacer de las dos maneras igual. Para que quede muy clarito lo que tenemos que hacer. Ya. Como es un límite al infinito, lo primero que deberíamos hacer es tratar de ver los grados, ¿cierto? Ver qué se puede hacer ahí. El grado del numerador
o el mayor exponente del x es al cubo. Entonces tiene un grado 3. Y en el denominador tenemos que el mayor exponente del x es 1, pero como está dentro de un cubo, entonces también es 3. Es 3. Ah, entonces este límite tengo que considerar entonces solamente los elementos que me dan el x al cubo. Entonces, los únicos elementos que me dan el x al cubo acá serían el menos 15 y abajo sería el 3x al cubo. Entonces, para calcular ese límite, en el numerador sobreviviría o solamente considero el menos 15 y en el denominador considero el 3 al cubo. Y eso me da menos 15 27avos. Parece que se puede simplificar por 3 menos 5 novenos. ¿Ya? Esa es la forma corta de hacerlo. Ya si es que me acuerdo, acuerdo de eso, ¿cierto? Si son del mismo grado, considero solamente el término que contiene el x de ese grado y solamente esos son los que considero. Si no, tengo que desarrollar, ¿cierto? Y factorizar por la mayor potencia y todo ese trabajo. Lo vamos a hacer igual para que comprobemos que nos da el mismo resultado. Ya, entonces tendríamos que primero desarrollar el cubo de binomio en el denominador. Ya, primera pista para no tener que hacer esto, ¿cierto? Desarrollar un cubo de binomio, más de algún dolor de cabeza no nos va a dar. Tenemos que recordar que un cubo de binomio es el primer término al cubo menos 3a cuadrado b más 3ab cuadrado menos b cubo. ¿Se acordaban de esa formulita o no? Del cubo de binomio. Algo. Yeah. Eso lo hice todo. Sí, uno con suerte se aprende el cuadrado de binomio, ya del cubo o más, no, ya demasiado. ¿Ya? Y si es con menos, los signos se van alternando, negativo, positivo, negativo. Y si es positivo, entonces todos son positivos. Ya, entonces, con harto cuidado, ¿cierto? Vamos desarrollando este cubo de binomio. De hecho, desarrollémoslo aquí nomás. Y arriba dejamos el resultado. Ya sería 3x al cubo menos 3 por 3x al cuadrado por 2 más 3 por 3x por 2 al cuadrado menos 2 al cubo. Uf, y ahí eso nos da 27x cubo menos 3 al cuadrado son 9, por 3 son 27 y por 2 54 x cuadrados más 2 al cuadrado 4, 4 por 3 son 12 y 12 por 3 36 x menos 2 al cubo 8. Ya. Como es un límite entonces que está tendiendo al infinito, o al menos infinito en este caso, tengo que factorizar por el mayor grado o por el x de mayor grado. En el numerador entonces sería el x cubo y en el denominador también sería el x cubo. Y nos quedaría 2 dividido en x cubo menos 1 dividido por x menos 15. Y en el denominador nos quedaría un 27 menos 54 partido por x más un 36 dividido en x cuadrado menos 8 partido en x cubo. Y aquí es cuando la matanza empieza. ¿Cómo? Creo que es más fácil la primera. Sí, pues claramente, ¿cierto? El x cubo con el x cubo se cancela y todos los que tienen el x en el denominador, ¿cierto? Van a tender a 0. Todo esto tiende a 0, a 0, a 0, a 0, a 0. Y finalmente nos queda exactamente lo mismo que vimos arriba, ¿cierto? Este menos 15 partido en 27. Uf,
Pero, profe, todo esto es para cuando son de igual grado nomás solamente, Igual ¿verdad? grado. Sí, exactamente. Solamente cuando son de igual grado yo puedo hacer eso. O sea, cuando dos son de igual grado puedo usar ese truco de considerar entonces solamente el término o el factor que me aporta en este caso el x cubo, el x de ese grado. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió bien el ejercicio, chiquillos? ¿Alguna duda? Está clarito. ¿Clarito? Perfecto. Ya. Vamos con el b. Ya, el b tiene ahí una raíz cúbica que nos va a puro molestar. Ya. Es un límite de un x tendiendo a un 4, entonces igual podríamos probar a ver si es que no nos da alguna otra indeterminación, quizás nos da, acuérdense que si nos da un a partido en 0, inmediatamente esto va al infinito, o al menos infinito dependiendo del signo, o si nos da un 0 partido por a, entonces eso es 0 finalmente. ¿Cuándo es donde hay que empezar a jugar? Cuando nos da el 0 partido por 0. ¿Cierto? Ahí entonces esto es una indeterminación que tenemos que trabajar. Ya. Veamos qué pasa entonces cuando reemplazamos el x con el 4. Nos va a dar arriba 2 menos 2 por 4, 8, la raíz cúbica de 8, y abajo la raíz cuadrada de 4 menos 2. Ah, sí nos da 0, ¿cierto? 2 menos 2 y 2 menos 2. Pucha la cuestión. Ya, 0 partido por 0. O sea, hay algo algebraico que hacer. Y ese algo algebraico que hacer, eh, si son raíces, entonces tendríamos que multiplicar por el conjugado para poder eliminar las raíces. Pero hay un poco de conflicto ahí, ¿cierto? Porque la raíz cúbica tenemos un problema ahí. Ya, la raíz cuadrada, ¿cierto? La podemos eliminar multiplicando por el conjugado. Ahí no tenemos problema. Por diferencia de cuadrado, ¿cierto? Se elimina la raíz. Y ahí para no alterar, ¿cierto? Multiplicamos también lo mismo arriba. Pero para poder eliminar una raíz cúbica, yo debería recordar entonces la diferencia de cubos para poder eliminar ese factor. ¿Ya? Entonces voy a dejar aquí en una nubecita ese tema, ¿cierto? Si yo tengo a más b por a menos b, tengo la diferencia de cuadrados y con eso puedo eliminar una raíz cuadrada sin ningún problema. Entonces debería existir también una que sea similar para la diferencia de cubos. Y existe. Es a menos b por a cuadrado más ab más b cuadrado. Oh, vaya. Y esto se puede seguir generalizando. ¿Ah? Si me queda una raíz a la cuarta, yo tendría que eliminarlo con elevar a 4. Aunque este se puede factorizar de otras maneras, la lógica aquí sería a cubo más a cuadrado b más ab cuadrado más b al cubo. ¿Sí? Como que el a va bajando de grado, el b va subiendo de grado. Y así en general, un a a la n menos un b a la n se puede factorizar con un a menos b y un a a la n menos 1 más un a a la n menos 2 por b y así sucesivamente. El a va bajando y el b va subiendo. Ya, pero quedémonos con el al cubo nomás. Es el que estábamos trabajando acá. ¿Ya? Podríamos comprobarlo, o en realidad no, pero si yo multiplico aquí todos estos términos, se van a cancelar todos o casi todos, excepto el a cubo y el b cubo. Ya. Entonces, créanme finalmente que esto es así. Entonces, si yo quiero eliminar este raíz cúbico que tengo acá, tengo que considerar que el a sería el 2 y el b sería la raíz cúbica. ¿Cierto? Porque ahora cuando yo la multiplique por todo este factor,
me va a quedar el b al cubo y se eliminaría la raíz cúbica. Veamos entonces por qué lo que tendríamos que multiplicar sería un 2 al cuadrado más un a por b, sería un 2 por raíz cúbica de 2x, más un b cuadrado, raíz cúbica de 2x al cuadrado. Y al multiplicar por eso, se me va a cancelar prácticamente todo y me queda un 2 al cubo menos un raíz cúbico de 2x al cubo. Se elimina la raíz con el cubo. O sea, me queda aquí un 8 menos 2x. ¿Ya? Entonces, para evitar un poco el volver a escribirlo, lo vamos a escribir aquí inmediatamente. Multiplicar por todo ese conjugado que dejamos ahí. 2 al cuadrado más 2 raíz de 2x más raíz cúbica de 2x al cuadrado. Y en el denominador lo mismo. 2 al cuadrado más 2 raíz cúbica de 2x más raíz cúbica de 2x al cuadrado. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda, chiquillos? Probablemente este truco no lo habíamos visto antes, pero ahora que lo estamos viendo, lo estamos trabajando, ahora se les podría pedir que lo hagan. No entendí por qué lo hizo, profe. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Poder eliminar esta raíz cúbica, poder eliminar esa raíz cúbica. ¿Y cómo podríamos eliminar esa raíz cúbica? Con un al cubo. ¿Y cómo podríamos dejarlo al cubo? No me sirve el poder multiplicar por el conjugado, porque eso me deja al cuadrado, no me deja al cubo. Entonces, por eso recordamos aquí esta formulita de la diferencia de cubos. ¿Ya? Que es un poquito más complicada que la diferencia de cuadrado. ¿Ya? Uno si tiene bien arraigado, ¿cierto? De tengo una raíz en el denominador, la elimino multiplicando por el conjugado. Entonces aquí es prácticamente lo mismo, pero ahora no es simplemente el conjugado, sino que un factor un poquito más grande. Entonces, ¿qué ganamos con eso? Ganamos con eso que al combinar estos dos factores, se me va a eliminar la raíz en el denominador. Y al combinar estos dos factores en el numerador, se me elimina también esa raíz cúbica. Ya hicimos el desarrollo acá abajo. Entonces veamos qué es lo que nos quedaría en el siguiente paso. Ya, nos quedaría en el numerador un 8 menos 2x, factor de raíz de x más 2. Y en el denominador me queda la diferencia de cuadrados, raíz de x al cuadrado x, menos 2 al cuadrado 4, por, bueno, toda esa ensalada. 2 al cuadrado más 2 raíz cúbica de 2x más raíz cúbica de 2x al cuadrado. Ya, por eso hicimos entonces este cambio. Porque ahora en el numerador y en el denominador está un poco escondido, pero yo puedo eliminar el 8 menos 2x con el x menos 4. ¿Cómo lo voy a poder por eliminar? Si factorizo por 2, me quedaría 4 menos x. Ajá, y si le saco el signo menos, me quedaría menos 2, x menos 4. Y ahí entonces yo puedo eliminar x menos 4 con el x menos 4. Finalmente con eso eliminamos el término que indeterminaba esta expresión. ¿Ya? Por eso multiplicamos por toda esta ensalada, pues, para poder eliminar esa raíz cúbica y poder factorizar lo que tengamos que factorizar. ¿Sí? No sé si por ahí quedó más clarito.
Aquí Profe, no tanto. y Sí, y cómo sabía que yo el a menos b era 2 menos raíz cúbica de 2x? porque de la misma manera en que en el a menos b por a más b, que tiene que ser el a cuadrado menos b cuadrado, tú dices inmediatamente, el a menos b sería el raíz de x menos 2. Y tú sabes que tienes que multiplicar por el conjugado para poder hacer la suma por su diferencia. ¿Sí? Em, si tú tienes este factor, el 2 menos raíz cúbica de 2x, y tú quieres eliminar esa raíz cúbica, tienes que usar esta formulita de la diferencia de cubos. Y entonces el factor con la raíz cúbica sería tu a menos b. Sería tu a menos b. ¿Ya? De la misma manera que el factor con la raíz cuadrada es tu a menos b en la diferencia de cuadrados. Exactamente de la misma manera. Ya, profe. ¿Sí? Ya. Entonces, eliminamos finalmente el factor que nos molestaba. Nos queda el menos 2, ¿cierto? De la factorización que nos quedaba. Ahora puedo llegar y reemplazar sin ningún problema. Me quedaría ahí un raíz de 4 más 2 dividido en, bueno, 4 más 2 por la raíz cúbica de 2 por 4, 8, más la raíz cúbica de 2 por 4, 8 al cuadrado. Desarrollando esa parte aritmética, recordando que yo les voy a evaluar hasta aquí nomás. Ya si ustedes se equivocan después sumando o restando, no hay problema. Raíz de 4 son 2, más 2 son 4, dividido en 4 más 2 por la raíz cúbica de 8 es 2, así que es 4 también, más la raíz cúbica de 8 es 2, al cuadrado es 4. Nos quedan menos 2 por 4 dividido en 12. Se puede factorizar, o sea, se puede simplificar. Me queda un 3 acá abajo y me queda menos 2 tercios. Entonces, todo el desarrollo que hicimos acá fue para llegar finalmente a menos 2 tercios. Voy a borrar aquí esta parte. Profe, ¿podría repetir la parte de arriba? Mire, de la esquina superior derecha. Ya, Esa parte. ya. Acá lo que hicimos fue, lo podríamos haber hecho en una línea aparte, por supuesto que se podría haber hecho, pero para ahorrarnos también un poquito de espacio, ya. Tenemos acá factorizado, ¿cierto? Si yo reemplazo nuevamente con el x igual 4, me va a quedar aquí 8 menos 2 por 4, 8, me queda 0, y en el denominador me queda 0, solamente al reemplazar en esta parte. ¿Cierto? Al reemplazar en esa parte me quedaría 0 partido por 0. La otra parte no me afecta nada, pues de hecho al reemplazar por 2, o sea, al reemplazar por 4 nos dio que da algún valor. Entonces, en estos dos factores de la izquierda es donde yo tengo el conflicto. Entonces ahí es donde yo podría volver a factorizar y tratar de encontrar algo que se pueda simplificar. Y de hecho eso fue lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue factorizar por 2 y nos quedó un 4 menos x. 2 por 4, 8, 2 por menos x, menos 2x. Pero no es exactamente el mismo factor. Entonces yo puedo sacar un menos afuera y cambiar todos los signos dentro del paréntesis. Ahora el menos x me queda positivo y el 4 me queda negativo. Y ahí sí puedo ver con mayor facilidad que se pueden eliminar. X menos 4, X menos 4.
¿Sí? Por ahí va quedando mejor. Sí, ahora sí. Ya. ¿Cómo quedamos con esos ejercicios, chiquillos? Si le aparece algo así en el control, ¿los podrían hacer? No creo, profe. Yo por lo menos no. No, rayos. Quizás falta práctica. Yo creo que sí. Falta práctica. Ya. De todas maneras, igual nos queda el martes para volver a repasar, ¿cierto? Porque el control es el jueves. Ya, pero la idea es ir ejercitando, hacer harto ejercicio. Al principio cuesta ver un poco, ¿sí? ¿Cierto? El por qué tengo que multiplicar por toda esta ensalada para poder eliminar esa raíz cúbica. Pero es exactamente lo mismo que tratar de eliminar esta raíz cuadrada, ¿cierto? Aquí tengo que multiplicar por lo que le falta para completar la diferencia de cuadrados. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? Y un truquito ahí, un truquito para que lo tengan ahí, abajo de la manga. Ya. Vámonos por otro límite que también era de los complicados que estaban en el control. Aunque si lo pensamos igual, el primero estaba difícil en el sentido de que si lo hacíamos con el cubo de binomio y factorizar por el más mayor grado, igual no era rápido de hacerse, ¿ya? Este segundo ejercicio, claro, este no se podía hacer de una manera más rápida. ¿Ya? Pero vamos con el ejercicio C de esta prueba. Voy a colocar el C y el D. Ya, el C y el D. En este ejercicio está pesado. Sí, este ejercicio es bien pesadito en el sentido de que tengo que recordar muchas propiedades que quizás las tenía olvidadas. Por ejemplo, lo primero que tengo que recordar acá es que si tengo logaritmo natural de algún número y eso está dividido por x, esto es lo mismo a dejar el x afuera. 1 por x por el logaritmo natural de a. ¿Sí? Te- Tengo esas facilidades nuevamente porque está todo multiplicándose, ¿cierto? Entonces no tengo conflicto en hacer esta separación. Y ahora como tengo un número que está multiplicando el logaritmo, ese número entra dentro del logaritmo como una potencia. ¿Ya? Este es el primer paso previo que vamos a tener que realizar. ¿Ya? Ya, con eso en mente entonces, este primer límite entonces nos quedaría así. El límite de x tendiendo a 0 por la derecha, este partido por x puede quedar multiplicando el logaritmo, 2x cuadrado más 3x más 1, y por lo tanto, como tengo un número que está multiplicando el logaritmo, ese número entra en el logaritmo como potencia. 2x cuadrado más 3x más 1 elevado a 1 sobre x. ¿Ya? Ahora, por lo que vimos el día martes, yo puedo intercambiar ahora el orden. Si tengo, por ejemplo, el límite de x tendiendo a algún número del logaritmo natural de algo, entonces yo puedo calcular el logaritmo natural del límite. ¿Ya? Puedo hacer ese intercambio. Entonces el siguiente paso aquí sería intercambiarlo. El logaritmo lo dejo afuera y primero calculo este límite. Ya de 2x cuadrado más 3x más 1 elevado a 1 sobre x. ¿Ya?
todavía no estamos haciendo ningún paso para calcular el límite, sino que estamos trabajando un poco los pasos previos. ¿Ya? Las propiedades de los logaritmos, y en este caso que yo puedo intercambiar, ¿cierto? Entre calcular primero el límite, después el logaritmo, o al revés. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda? Por mí no, profe. No. En los pasos que realizamos ahí, chicos, cualquier duda, háganla nomás. Siempre se me olvida, profe, el exponente. El 1 partido por X. Ah, ya. Claro, propiedad muy importante de los logaritmos, ¿cierto? Uno en el colegio lo veía así como n por logaritmo de a es logaritmo de a elevado a n, ¿cierto? Propiedad muy importante de los logaritmos. Ya. Ya, pues entonces, si trato de calcular este límite, me va a quedar 1 elevado a infinito. Esa es la más carita. 1 elevado a infinito. Ah, y el 1 elevado a infinito es el límite de Euler. ¿Cierto? Entonces tengo que acordarme de cómo era la forma. El límite de x tendiendo a 0 de 1 más x elevado a 1 sobre x. ¿Cierto? Siempre y cuando el x sea lo mismo que esté en el denominador del exponente. ¿Ya? Tienen que ser completamente iguales. Y eso vale Euler. ¿Cierto? O vale este número de el número e. Ya, entonces logaritmo natural del límite. Aquí no tengo que sumar y restar 0 como lo hemos hecho anteriormente, ¿cierto? Porque ya está el 1 más. Solamente tengo que ahora modificarlo un poco. O tengo que ordenarlo de una mejor manera. Ahí está. 1 más la expresión. 1 más 2x cuadrado más 3x. Entonces en el numerador también tiene que aparecer eso. Tiene que aparecer el 1 dividido en 2x cuadrado más 3x. ¿Cierto? Y como dividí por 2x cuadrado más 3x, tengo que multiplicar también por eso. Entonces me va a quedar aquí un 2x cuadrado más 3x. Pero déjeme correr un poco esto para que no nos moleste. Profe, ¿y por qué el 1 va sumando adelante y el que estaba atrás? ¿Qué le pasó? Lo estamos dejando en la forma del límite de Euler. El límite de Euler lo conocemos de esa forma. 1 más alguna expresión. Entonces por eso lo corrimos al principio. Este más 1 lo dejamos al principio. Para que quede con la forma 1 más la expresión. ¿Sí? 1 más alguna expresión. Aunque también lo podríamos haber dejado como está, y si yo me doy cuenta que ya está el 1 más, entonces ahí digo, ah, esa es la expresión, pues es la cajita. Sí, pero es exactamente lo mismo, 1 más algo. ¿Ya? Entonces ahí arriba también tengo la cajita. Como dividí por el 2x cuadrado más 3x, tengo que multiplicar también por el 2x cuadrado más 3x. Y ahora me falta el 1 partido por x que ya estaba. Ya, ¿por qué hicimos todo eso? Porque ahora esta forma es la del límite de Euler, entonces eso vale Euler. Y tengo que calcular ahora el límite de esta expresión. Así que lo vamos a calcular aquí aparte. El límite de x tendiendo a 0. Me coloco ahí por la derecha para que tienda al infinito positivo, pero no me afecta en el desarrollo del ejercicio. Ya, 2x cuadrado más 3x dividido por x. Y pareciera ser que con una factorización ya podemos calcular este límite. Factorizamos por x. 2x más 3 partido por x. Se elimina el x con el x. Y ya puedo reemplazar, ¿cierto? 2 por 0, 0 más 3, 3. Por lo tanto, ese límite vale 3. Me queda e elevado a 3. Pero aún no he terminado el ejercicio. Porque ahora me queda el logaritmo natural
de e elevado a 3. Tengo un exponente dentro del logaritmo, así que ese puede salir para afuera o puede salir solamente. Y el logaritmo natural de e vale 1. Así que ahí llegamos finalmente al resultado que era 3. Profe, ¿qué pasó con el exponente, el 1 partido de x que estaba multiplicando? Lo puedo dejar aquí como por 1, Dividiendo, ¿no? pero ese por 1 no afecta. Claro, claro. ¿Sí? Lo puedo juntar, porque como es producto, aquí puedo colocarle también el por 1, como para justificar un poco que lo puedo juntar todo dentro de una fracción. 2x cuadrado más 3x por 1 dividido en x, así que, claro, se junta todo nomás. ¿Sí? Quizá una justificación un poco más de vida, ¿cierto? Si tengo algo así, entonces, claro, la multiplicación de fracciones para el lado, así que los puedo juntar. ¿Sí? Por 1, pero estos por 1 en realidad no nos afectan el resultado, así que no lo escribimos nomás. ¿Ya? Si le aparece este ejercicio en la prueba, ¿lo podrían realizar, chiquillos? Este está un poco más... Fue más corto que el anterior, pero no sé si más fácil que el anterior. Con la pauta. Con la pauta, claro. Sí, a ver, le mostraría la pauta para ver cómo lo presenta, pero yo creo que lo presenta de la misma manera, a ver. Eh, claro, a ver, da ese mismo paso, ¿cierto? De este x que está dividiendo, es lo mismo que dejarlo como una fracción afuera, y eso entra como exponente, hace el intercambio del límite con el logaritmo, lo deja en la forma del límite de Euler, ¿cierto? 1 más alguna expresión. Ay, mira, acá da un paso extra, ¿cierto? Que eh, el de amplificar, por cierto, multiplicar y dividir por esa expresión. Entonces deja el 2x cuadrado más 3x como denominador y eso nos da Euler y después se calcula el límite del, del exponente. Aquí ya hizo la cancelación de los x's. Le queda logaritmo de e al cubo y finalmente le queda 3. ¿Sí? No sé cuál está más bonito, más elegante, pero es prácticamente lo mismo. Bien, chiquillos, ¿cómo vamos? ¿Se va entendiendo? ¿Están muy colgados? Yo voy bien, profe. ¿Vamos bien? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Miren, presentarles nomás en el GeoGebra cómo se ve la expresión. 2x cuadrado más 3x más 1 dividido en x. Sí, creo que lo escribí bien. Ahí está. Ese es el gráfico de la expresión. Y claro, si el x tiende a 0, entonces nos da 3. Ahí tiende a 3. Probablemente aquí, si le pongo 4x,
tiende a 4. Wow. Y X tiende a 4. Y X solito tiende a 1. Qué fuerte. ¿Ya? Así que ahí está. Bien. Vamos con el siguiente entonces. Límite trigonométrico. Ya, este está pintadito con la forma del límite trigonométrico, ¿no? Con la forma límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x partido en x cuadrado. ¿Sí? Entonces aquí nuevamente, siempre que el argumento del coseno sea igual al denominador al cuadrado, me va a dar esto un medio. Entonces tengo que tratar de formar, ¿cierto? Esa expresión, 1 menos coseno de alguna expresión dividido en esa expresión al cuadrado. Ya, pues entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Tendríamos aquí el límite de x tendiendo a 0 de 1 menos coseno de x, x cuadrado, es decir, x medio. Entonces en el denominador también me debería aparecer el x medios al cuadrado. Entonces voy a dejarlo aquí, x medio al cuadrado. Pero como dividí por este 2 al cuadrado, también tendría que multiplicar por este 2 al cuadrado. ¿Ya? Entonces ahí tengo que este límite tiende a un medio. Entonces me quedaría aquí un medio por, y este 2 al cuadrado que está en el denominador me quedaría 1 partido en 2 al cuadrado. O sea, finalmente me queda un octavo. ¿Sí? Este era un poquito más corto si es que lo entendemos de esa manera. Si no, también lo podrías mirar de otra forma. Ya, esto también podríamos mirarlo así. El límite de x tendiendo a 0, ya de 1 menos coseno de x medios, ya. Y puedo hacer aparecer este x medios al cuadrado, pero si no me doy cuenta que tenía ese x cuadrado, dejo aquí el x cuadrado. Pero como dividí por el x medio al cuadrado, arriba también tendría que aparecer el x medio al cuadrado. ¿Ya? Es como que no me di cuenta que esto estaba, entonces dividí y multipliqué por el x medio al cuadrado. Entonces, de esa manera, todo este límite tiende a un medio, y lo podría dejar afuera. Un medio de el límite de x tendiendo a 0, y ahora desarrollo esta expresión, pues me quedaría un x al cuadrado dividido en 4 dividido en x cuadrado. Podría utilizar aquí la tacita de café si es que completo la fracción de abajo. Y me quedaría aquí un medio por el límite de x tendiendo a 0 de x cuadrado por 1, no es necesario notar ese x cuadrado, y abajo x cuadrado por 4. El x cuadrado con el x cuadrado se cancela, y nos queda que esto vale un cuarto. O sea, un medio por un cuarto me da lo mismo, un octavo. Ya, así que tenemos ahí varias maneras de poder verlo. Varias maneras de poder verlo. No sé si queda clarito, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Todo bien? No tanto.
Igual se entiende, profe. Sí. Ya. Entonces, acá tenemos 4 ejercicios. Los 4 se resolvieron de una forma completamente distinta, ¿cierto? Este límite al infinito, ¿cierto? Que se hace con el estudio de los grados. Un segundo límite con raíces, ¿cierto? Que tratamos de eliminar las raíces con su completación, pues de diferencia de cuadrados, diferencia de cubos. Un límite de la forma de Euler, la forma determinada 1 elevado a infinito, y este límite trigonométrico, ya donde hay que dejarlo con la forma de el trigonométrico. Ya así que los 4 eran de una forma de realización completamente distinta la una a la otra. ¿Ya? No me acuerdo qué otro tipo de ejercicios trae esta. Un ejercicio de continuidad, un ejercicio de calcular las constantes a y b para que la función sea continua. Ya con eso podríamos terminar. Pero antes de eso, ¿queda alguna duda, chiquillos, con estos límites? Con los 4 que hicimos. Los podrían volver a revisar en la clase grabada, ¿cierto? Quizás. Límite infinito con raíces. La forma de Euler, trigonométricos. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ya. Perfecto. Ya, terminemos entonces con este último ejercicio. Quedó un poco chiquitito. Ahí sí. Ya, calcule el valor de las constantes a y b de modo que la función sea continua. Ya, fíjense aquí, la primera función es una función cuadrática continua en todo su dominio. La segunda es una función lineal, también es siempre continua. Y la tercera, una función trigonométrica, también siempre continua en todo su dominio. ¿Dónde están los puntos en conflicto entonces? Las posibles descontinuidades en el x igual menos 1 y en el x igual 2. Entonces, esos son los dos puntos que yo debería chequear. La continuidad en x igual menos 1 y la continuidad en x igual 2. Ya, como ya vimos, ¿cierto? Son 3 condiciones que se tienen que cumplir. Como están aquí con el menor o igual en alguna de los tramos, no es necesario chequear la función o la parte 1, ¿cierto? Que f de menos 1 y f de 2 existan, porque ya sabemos que existen porque están aquí con el menor o igual. Entonces lo que tenemos que hacer es calcular los límites laterales, porque esos finalmente son los que podrían causar algún conflicto. Entonces, para acercarme al límite de x tendiendo al menos 1, depende de si me acerco por la izquierda o si me acerco por la derecha. Ya, pues, entonces podría hacer aquí un pequeño gráfico de cómo se podría ver esto. Aquí en menos 1 y aquí en 2. A la izquierda del menos 1, para los x menores de menos 1, tenemos una función cuadrática. Supongamos que es algo así. ¿Ya? Ahí tengo el 2x cuadrado menos 3x más 5. La segunda es un ax más b, depende de los parámetros, ¿cierto? El parámetro a me va a ver qué tan inclinada está la pendiente, ¿cierto? Hace algo así el ax. Y el b me está marcando la posición, ¿sí? ¿Qué tan arriba o qué tan abajo está esta recta? Un estudio ahí de ecuaciones de la recta. Entonces supongamos que ya está arreglado, que es como algo así. ¿Ya? Y este tramo, el ax más b, es donde está pintadito, ¿cierto? Están pintaditos los puntos porque ambos tienen el mayor o igual. Y el otro tramo, seno de x cuadrado menos x pi cuartos, va a ser como una onda, algo así. Supongamos que algo así. ¿Ya? Ahí entonces tengo mis gráficos. X cuadrado menos x pi cuartos. Ya.
Entonces, si me estoy acercando al menos 1 por la izquierda y por la derecha, ya veo cuáles son las funciones que tengo que tomar. Al menos 1 por la izquierda sería el 2x cuadrado menos 3x más 5, y al acercarme por la derecha sería el ax más b. En ninguno de estos casos tengo problema en llegar y reemplazar, entonces llego y reemplazo. Sería 2 por menos 1 al cuadrado, menos 3 por menos 1 más 5. Espero no equivocarme aquí. Menos 1 al cuadrado, 1, 2, más 3, 5, más 5, 10. Si no me equivoco. Espero que no. Y en el otro tendríamos un b menos a, o menos a más b. Me dieron términos diferentes, 10 y b menos a, entonces fuerzo a que sean iguales, ¿cierto? Igualándolos. Entonces 10 tiene que ser igual a b menos a. El límite por la izquierda tiene que ser igual al límite por la derecha. Nos quedó una ecuación con dos incógnitas, infinitas soluciones. ¿Cuál va a ser la correcta entonces? Tengo que ver ahora con el límite o con la continuidad en x igual 2. Calculo también los límites al x tendiendo al 2 por la izquierda y el límite de x tendiendo a 2 por la derecha. ¿Qué función es la que considero? Lo puedo ver aquí en el gráfico. Me acerco al 2 por la izquierda, al 2 por la derecha. 2 por la izquierda me daría el ax más b, y el 2 por la derecha me daría la función trigonométrica seno de x cuadrado menos x, pi cuartos. ¿Ya? No tengo problema en reemplazar. Nos daría aquí un 2a más b. Y abajo tampoco tengo problema en reemplazar, pues no tengo un partido en x menos 2, ¿cierto? Que quizás sea un conflicto. Entonces puedo llegar y reemplazar. Nos quedaría seno de 2 al cuadrado 4, menos 2 son 2, 2 pi cuartos. O sea, sería seno de pi medios. Entonces tenemos que volver a recordar todo lo de trigonometría que hemos visto. Pi medios es un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Dijimos que pi eran 180 grados, así que de aquí puedo empezar a sacar todas las otras relaciones. Pi medios serían 90 grados. Y 90 grados lo miro en mi circunferencia unitaria. Ups, no me dibujó el círculo como esperaba. Ya por ahí. El seno entonces me marca la altura, ¿cierto? Y el punto que tiene 90 grados sería acá arriba. Y la altura de este punto entonces vale 1, ¿cierto? El seno de 90 vale 1. Entonces decimos que aquí esto vale 1. ¿Ya? Nuevamente me dieron expresiones distintas, los límites tienen que ser iguales, así que 2a más b tiene que ser igual a 1. Ahí entonces tengo mis dos condiciones, mis dos ecuaciones con dos incógnitas, las resuelvo mediante un sistema de ecuaciones. Hasta aquí, chiquillos, ¿hay alguna duda? No, profe. ¿No? ¿Se acuerdan cómo resolver los sistemas de ecuaciones? Más o menos, no tanto. Yo sí, profe. Sí. Está el método de reducción, está el método de igualación, sustitución, Kramer, matrices. Hay varias formas de poder hacerlo. Aquí viene la que más le acomode. Quizás podría ser multiplicar por menos 1 la primera, para que nos quede el b con el mismo coeficiente pero distintos signos. Entonces nos quedaría un a menos b igual a menos 10, 2a más b igual a 1. Y sumamos. Al sumar nos quedaría un 3a igual a menos 10 más 1 menos 9. Y el a vale menos 3. Perfecto. Ups.
Ya. Y con el a igual a menos 3, podemos reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones. Parece más fácil reemplazar en la primera, ¿cierto? b menos 3 igual a 10. B más 3 es igual a 10. Entonces el b vale 7. Ahí entonces tenemos las condiciones. El a igual menos 3 y el b igual 7. ¿Ya? Espéreme un segundo que está sonando el timbre. Espéreme. Voy a dejar en pausa aquí la grabación. Ya. Entonces con esos dos parámetros tenemos que la función es continua. Creo que en este sí podríamos verlo aquí en el GeoGebra. A ver, déjenme salir de aquí sin guardar. De hecho, era esa. 2x cuadrado menos 3x más 5, ax más b. Ahora justo esa expresión. Entonces yo puedo empezar a mover el a y el b y ver que efectivamente con el menos 3 y el 7 funciona. A igual menos 3 por ahí. Y el b igual a 7. B igual a 7. Ahí. Ahí entonces tengo una función continua. Espero que se logre ver bien ahí en la pantalla. ¿Sí? No tengo que levantar el lápiz para poder graficar esta expresión. ¿Sí? Aunque al infinito se vuelve un poco loca. Pero aquí, justo en estos puntos en conflicto, ¿cierto? Yo puedo ver que no tengo que levantar el lápiz. Es una función continua. Muy bien. ¿Cómo quedamos, chiquillos? ¿Quedamos bien? ¿Quedamos mal? Estamos bien, estamos bien. Yo quedé bien. ¿Sí? Algo que tengamos que repasar. Quizá esta parte trigonométrica, ¿cierto? Hay que repasarlo. Ajá, miren, les voy a subir. Lo había olvidado. Lo tuve todo el rato presente. Les voy a subir, chiquillos, el material de trigonometría que se trabaja acá. Y ignoren la parte de inecuaciones. O quizás sí, pues la pueden también repasar. Ya, pero la parte de trigonometría aquí es muy buena también. Trigonometría. Los primeros conceptos, se les trabaja ahí qué es un radián. Ya se repasa también un poco lo que es el plano cartesiano, así que se trabaja harto aquí. Harto material para trabajar. Se definen las razones, seno y coseno. Ya, así que se los voy a subir. La tablita resumen. La tablita resumen siempre es muy bueno tenerla. Ya, y un poquito de identidades. ¿Ya? Así que se los voy a subir para que lo tengan ahí presente también. Están las formulitas de suma y resta que también vimos. ¿Ya? Suma de ángulos, resta de ángulos. Así que se los voy a subir para que lo tengan para ahí para estudiar. ¿Ya? Muy bien, chiquillos. Entonces, nos vemos el martes. Que tengan Ya, bonito profe, fin de semana. Pásenlo bonito. igualmente. Felices fiestas. Chaito, profe, cuídese. Chao, profe, bien. Chau, chau. Bye, bye.